Hola, soy Diego Gómez de Barreda, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y voy a haceros una presentación titulada Implantación del césped, siembra. El objetivo de esta presentación es dar a conocer unas pautas básicas para la correcta siembra de un césped. En un primer momento vamos a dar unas pautas generales de lo que es la implantación del césped para luego focalizarnos en un aspecto dentro de la implantación que es la siembra propiamente dicha y finalmente concluir. Vamos pues con lo que sería la implantación de un césped. La implantación de un césped, como he dicho, no es únicamente la siembra del mismo, sino que lleva una serie de pasos, yo los enumero aquí del 1 al 7, que es desde la elección de la especie a sembrar hasta dar la primera siega al césped, que es cuando se considera que el césped ya está bien implantado y ya puede utilizarse. Los puntos 1 y 2 son importantísimos, son una serie de toma de decisiones que hemos de realizar previa a la siembra, es decir, tenemos que elegir bien la especie o mezcla de especies, incluso la variedad dentro de la especie que vamos a sembrar o la mezcla de variedades. Es muy importante, puesto que hay especies de clima templado, muy adaptadas en el área mediterránea al otoño, invierno y primavera, o especies de clima cálido que están muy adaptadas al verano en el área mediterránea. El punto número 2 es también importantísimo, que es la elección del momento adecuado de la siembra. Así, si hemos elegido sembrar con alguna especie de clima cálido, como es Cynodon dactylon, también llamada bermuda o grama, deberemos de sembrar en el mes de junio, julio, pero no más allá de mitad de agosto, porque si no, ya con los primeros fríos del otoño ya no cerrará el césped. Si en vez de haber elegido una especie de clima cálido, hemos elegido una especie de clima templado, pues en el área mediterránea, con estos inviernos tan benignos que existen, pues la época más adecuada de sembrar es al final del verano. Es decir, en el mes de octubre, noviembre, si el invierno no es muy frío, se puede sembrar durante todo el invierno y también durante finales de febrero, marzo, abril. Ahora bien, más allá de junio, pues vamos hacia el verano y muchas veces es demasiado cálido para estas especies de clima templado como son el ryegrass, la Festuca rudinacea, Festucas ovinas, rubras o Agrostis stolonifera. En tercer lugar, hemos puesto la instalación de un sistema de riego. Es fundamental, antes de la siembra, tener instalado el sistema de riego. No solo tener instalado el sistema, sino haberlo probado y por lo menos pues comprobar que tenga una buena uniformidad. Posteriormente sembraremos, que es lo que vamos a explicar a continuación, y una vez el césped ha emergido, pues posiblemente tengamos que hacer algún tratamiento herbicida o alguna escarda manual para eliminar las plantas no deseadas que han salido a la vez que el césped. Y posteriormente realizaremos la primera siega, que más o menos viene a ser a los 30 o 40 días de haber sembrado. Vamos pues ahora a hablar sobre este aspecto central que es la siembra propiamente dicha del césped. Bien, comprende estos 6 pasos que son importantísimos. En primer lugar, hay que labrar el terreno de forma fina, con el apero que se disponga, normalmente con algún tipo de fresadora. Con ello, además, tenemos la posibilidad de incorporar el fertilizante, si queremos fertilizar de fondo, como es un cultivo perenne, se puede fertilizar luego en cobertera las veces que se quiera, durante un año o durante los siguientes años. Además, con esta labor fina eliminaremos las malas hierbas que puedan estar sobre el terreno y, lo que es más importante, conseguiremos que las partículas del suelo estén en íntimo contacto con las semillas, puesto que son las partículas del suelo al final las que tienen que dar la humedad necesaria a las semillas para provocar la germinación. Posteriormente, nivelaremos el terreno con una labor de rastrillado, distribuiremos la semilla uniformemente con la dosis recomendada
por la casa a la que se le ha comprado la semilla. Viene a ser unos 30 gramos por metro cuadrado en caso de semillas grandes, tipo Festuca arundinacea, ryegrass. Semillas intermedias, unos 20 gramos por metro cuadrado, como la Poa pratensis o Festucas finas. O con las semillas más pequeñas aún, pues por ejemplo la grama, pues se siembra 8 o 10 gramos por metro cuadrado aproximadamente. Posteriormente, con otra labor de rastrillado, se incorpora la semilla al suelo, en ese primer centímetro del suelo, y se realiza una labor de rulado del suelo, que es muy importante para que el suelo esté en íntimo contacto con la semilla. Y lo fundamental es inmediatamente realizar un riego. Los riegos después de la siembra del césped deben de ser muy frecuentes y muy ligeros, con el objetivo de que esos primeros centímetros bajo la superficie del suelo estén siempre humedecidos. Posteriormente, al cabo de una semana, cuando el césped emerge, pues esos riegos ya pueden ser más copiosos y más espaciados. Vamos a ver ahora en unas diapositivas, en unas fotografías, lo que hemos comentado. Esto sería la implantación de un césped en unas parcelas experimentales. Como se ve, se ha realizado la labor de refino, pero el césped, el suelo está un poco desigual. En estos sobres está ya la semilla con la cantidad de semilla adecuada según la dosis recomendada. Se da en primer lugar una labor de rastrillado para nivelar perfectamente el suelo en una o dos direcciones. Posteriormente se distribuye, como se ve aquí, la semilla de manera uniforme en la superficie del suelo y luego se incorpora mediante otra labor de rastillado en el primer centímetro del suelo, como se ve en esta fotografía, que es lo que está haciendo este operario, está rastrillando para incorporar la semilla en la superficie, en ese primer centímetro bajo el suelo. Posteriormente se da la labor de rulado, importantísima, y se programa el riego para que pueda estar humedecido esos primeros 5 centímetros del suelo, que al cabo de una semana, cuando el césped ya haya emergido, pues habrá que ir retrasando la cadencia y haciendo que sean un poco más copiosos. Como conclusiones, podemos indicar que es importante tanto la elección de la especie cespitosa o mezcla de especies cespitosas a implantar, así como la época de implantación. Antes de sembrar hay que tener un riego instalado y hay que comprobarlo, y hay que realizar una serie de pasos que ya hemos hablado. Labor de refino, distribuir la semilla perfectamente, incorporarla, rular el terreno y realizar un riego. Una serie de riegos programados. Y con esto doy por terminada esta presentación. Muchas gracias.